Vamos a ir a 1 Corintios 15, 12. Primera de Corintios 15, 12. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó, diga conmigo, de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos estás llevando nuevamente a escucharte, a oír tu voz. Señor, que esta venida a esta reunión sea, Padre amado, para recibirte a ti, llenarnos de ti, que nuestra fe sea aumentado más, Señor. Porque tú nos has puesto, Señor, para expresarte, para representarte, Señor, en este mundo. Y vemos, Señor, que aún en ese tiempo la maldad se ha aumentado. Pero, Señor, tú moriste y resucitaste para que nosotros viviéramos una vida en resurrección. Una vida que a ti te agrada, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, porque podemos reunirnos, tenemos un lugar donde reunirnos. Todavía tenemos libertad, Señor, de reunirnos. Señor, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque tú dices que los días son malos. Gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que nos has de dar en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles hablamos de la realidad del reino. Hoy vamos a hablar de la parte 2, no lo terminé el miércoles. Y como decía el apóstol San Pablo ahí en el capítulo 15, versículo 12 de 1 Corintios, él decía que él había enseñado y los apóstoles enseñaron que había una resurrección o va a haber una resurrección, o de que Cristo es la resurrección. Porque ya entendimos que la resurrección no es solamente un evento a futuro, sino que la resurrección es una persona, es Cristo. Pero también habían personas que decían que no había resurrección. Pero ahora en este tema, Dios nos está llevando a ver lo que es la realidad del reino. Dice Efesios 2:6, es uno de los versículos que usamos el miércoles, para hablar de que nosotros ya resucitamos. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces aquí en este versículo nos dice, hermanos, que Dios nos resucitó con Cristo. Pero, ¿qué piensan muchos cristianos? Que la resurrección es un evento a futuro. E inclusive hay algunos que dicen que no hay resurrección. Pero Pablo dice aquí en Efesios 2:6 que juntamente con Él nos resucitó. Y no solamente eso, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esto no lo hemos hecho realidad en nosotros. Porque todavía buscamos las cosas terrenales. Estábamos haciendo cuenta ayer, los 7 días de la semana tienen cada día 24 horas. Multiplicado 24 por 7, ¿cuánto da? 24 por 7. 24 por 7, ¿cuánto es? 168, ¿de acuerdo? Por eso reprobamos matemáticas. 24 por 7, 168. Imagínense. ¿Cuántas horas de esos 168 cree usted que invierte para la reunión de la iglesia, para vivir la vida de la iglesia? ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿8? ¿Por qué 8? ¿Por qué 12? Ok, vamos a ver. Domingo, ¿cuántas horas?
2. Vamos a ponerle 2. Vamos a ser dadivosos, 2. Martes, 1 hora. 3, llevamos 3. Miércoles, vamos a 2, llevamos 5. Reunión de damas, 3. Vamos a decir 3, dadivosos. ¿Cuánto llevamos? 8. 8 horas. ¿De verdad usted está invirtiendo de esas 168, 8 horas? ¿Sí? ¿Sí están invirtiendo? ¿Sí está viniendo a la reunión del domingo? ¿A la oración de los martes? ¿A la oración del miércoles? Digo, a la reunión del miércoles, a la reunión de damas. ¿Se dan cuenta, hermano, que no estamos, a veces ni 8 horas llegamos? ¿Qué hace usted las 160? En lo terrenal, en los afanes. Y Dios pone a 2 hermanas que una se llamaba María y otra Marta. ¿Cuál es usted, María o Marta? ¿Cuál? ¿María o Marta? Muchas más No, porque no solamente las mujeres, hay Martos. Sí. Y dice que María, ¿qué hizo? Escogió la mejor parte. Entonces, si usted viene a las reuniones de la iglesia, usted está escogiendo la mejor parte, lo mejor que es la vida en resurrección. Porque eso es, hermano, cuando venimos a esta reunión, yo quiero que vean ustedes lo que es la reunión de la iglesia. La reunión de la iglesia, hermano, es venir a sentar en los lugares celestiales. Mira, cuando llegamos aquí tenemos que despojarnos de todo pensamiento terrenal. Porque aún estando aquí, nuestras mentes pueden estar, ya otra vez, ¿qué vamos a comer llegando? ¿Y qué vamos a cenar? ¿E iremos a correr un ratito? O sea, siempre ya estamos pensando. Dios está diciendo que Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya está, tenemos esa posición. Solamente, hermano, que nos hemos amoldeado, enamorado tanto de este sistema terrenal. Hermano, por más que nos afanemos por las cosas del mundo, nunca se van a terminar. Nunca se van a terminar. Amén. Entonces, dice Pablo aquí, nos hizo, Él juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que en este versículo, el apóstol Pablo aún nos está llevando, aún antes de la eternidad, perdón, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue que Dios lo resucitó a usted? Con Cristo. Bueno, en una sería, está bien eso, está bien dicho. Pero eso sería la manifestación de lo que ya pasó. Porque de acuerdo a Efesios está hablando de las cosas desde antes. Vamos a ponerle Efesios 1:4. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que Dios lo escogió a usted? Lo que decía nuestro hermano Carlos es verdad, pero eso es la manifestación de lo que ya ocurrió. Por eso Salomón decía, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Y es por eso que nosotros estamos aquí, hermano, porque somos gente escogida y predestinada desde antes de la fundación del mundo. Porque si usted no fuera una persona escogida y predestinada, usted no buscaría nada de Dios. Porque en este mismo momento hay gente que no está pensando en Dios. Hay personas que no están buscando a Dios. Sin embargo, usted y yo dejamos nuestros quehaceres como Marta, porque después Marta entendió la voz de Dios. No crean que ella se quedó con los afanes. Ella fue transformada, ella fue renovada de su pensamiento y también empezó a buscar las cosas de Dios. Un ejemplo, tenemos a una Marta transformada aquí, ¿verdad? Antes, ¿qué hacía?
La Marta viejita, ¿qué hacía? Buscaba las cosas del mundo, pero aquí está, tenemos a una Marta nueva y no solamente ella, sino todos nosotros, porque Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a leer otro versículo, Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y miren lo que dice Pablo aquí. Él está hablando bajo el contexto de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pongamos atención, hermanos, porque de acuerdo a este versículo, Pablo dice que a usted y a mí Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, pero también dice que somos creados en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y eso tiene que alegrarnos, porque entonces somos gente con propósito. Gente que viene con un programa a esta tierra. No somos cualquier persona para que usted diga, es que no tengo esto, es que lo otro. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Nada es eterno. Job entendió y él dijo, desnudo vine y desnudo me voy. ¿Qué es lo que vas a llevar usted? Nada. Pero ¿por qué nos afanamos tanto por esas cosas? ¿Por qué? No hemos entendido el propósito por el cual Dios nos escogió y nos envió a esta tierra. Amén. ¿Verdad que también el sabio Salomón, él dijo que aún la juventud es vanidad? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando tenían 15 años? ¿Verdad? ¿Y ahora qué pasó? Los jóvenes nos ven y dicen, ahora ¿qué pasó usted, hermano? ¿Verdad? Porque se va desgastando. ¿Sí o no? Los que tienen sus 50, 60 ahorita no crean que así eran todo el tiempo. Ellos eran guapos, formidos, fuertes, ¿sí o no? Pero se está acabando porque todo, hermano, es pasajero. Pero hay algo que Dios ha puesto en ti que es algo que es eterno. Y eso tenemos que buscarlo. Amén. Entonces Pablo dice que fuimos creados donde no hay tiempo, donde no existe el tiempo. Y por eso Dios le llama a todo eso eterno. Porque Dios es eterno, Él está fuera del tiempo. ¿Se acuerdan que Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años? Y 1000 años como un día. Para ustedes 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tiene? Me acuerdo cuando tenía 15 años, o sea, es mucho, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, somos creados en Cristo Jesús, pero estamos hablando de todo eso porque queremos ver lo que Dios nos dio. Porque Él está diciendo en el 2:6 de Efesios que nos resucitó juntamente con Cristo. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros es verdad que nacimos de nuestros padres y todos venimos de Adán. Y Adán, el primer Adán, es alma viviente. Él fue creado en el tiempo. ¿Se acuerdan que ahí en Génesis 2 dice que cuando Dios lo crea, lo pone en el huerto de Edén? Pero esa no era la meta de Dios, porque la meta de Dios era que Él comiera del árbol de la vida. Entonces, notemos que Adán, el de Génesis, él fue hecho después de la iglesia. La iglesia fue creado desde antes de la fundación del mundo. Y a esa iglesia que somos nosotros, Dios nos dio esa vida, pues. Esa vida en resurrección. Lo que Cristo vino a hacer hace más de 2000 años fue la manifestación de todo lo que Dios hizo allá. Por eso nosotros somos gente del cielo. Nosotros somos, porque dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. No somos terrenales para que sigamos pensando en lo terrenal. No estoy diciendo que
no trabajes, que no estudies, que no salgas de vacaciones. Puedes hacerlo, pero que eso no sea tu prioridad, porque eso tarde que temprano se va a acabar. Por ejemplo, te dan vacaciones. ¿Las vacaciones son eternas? Por ejemplo, los estudiantes, los que van a la escuela, ya mañana van a la escuela, si ya se acabó las vacaciones. Los que se fueron de vacaciones a la playa, están regresando. Y están preocupados de cómo van a llegar, si van a llegar sanos, porque en estos días hay muchísimos accidentes. Hace rato estaban viendo las noticias en Guanajuato, me parece, que en unas albercas mataron a 7 ahí. ¿Qué vacaciones serán esas? Sí. Pero gracias a Dios, hermano, que estamos entendiendo que todo eso es terrenal. Nosotros pensamos en lo que Dios nos puso, que es la vida en resurrección. Amén. Ahora, tenemos que saber para qué Dios nos puso en esta tierra. Vamos a leer Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense, ahí en el bautismo yo les decía que nosotros somos cristianos, creímos y fuimos bautizados, pero significa que ya no vamos a pecar. Seguimos pecando. ¿Por qué? Porque seguimos conservando un cuerpo que se llama carne de pecado. Y es por eso que pecamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué Dios nos puso en este cuerpo. Porque, hermanos, ¿cómo es que nosotros resultamos teniendo este cuerpo de pecado? ¿Cómo creen ustedes? ¿Usted es pecador porque peca? ¿O porque peca porque es pecador? Porque a veces cree uno es que pequé y ya me convertí en un pecador. Pero no es así, sino que nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Y como decía nuestro hermano Jesús, fue por la caída de Adán, pero aún fue más allá. Fue más allá porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, porque no está diciendo porque Adán, por tanto como Adán pecó, todos vinieron a estar destituidos de la gloria. No dice eso. Dice por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo pecó usted? Ahí en la palabra dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, si estamos entendiendo que hay algo antes del tiempo, significa que nosotros también allá tuvimos que haber hecho algo. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que viene acá es una manifestación de lo que ocurrió allá. Porque está hablando, porque también Hebreos dice que el Señor Jesús fue fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Él fue inmolado allá? Porque pasó algo. Pero por eso todo lo que está aquí es una manifestación de lo que ya pasó. Por eso Salomón dijo, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que se pueda decir esto es nuevo, no. Todo. Por eso, hermano, es importante que nosotros nos refugiemos a la vida de la iglesia. Porque solamente en la vida de la iglesia podemos experimentar el poder de la resurrección, la vida en resurrección, podemos ser salvos. Amén. Entonces dice que, aquí en Hebreos 2:14 dice que, así como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Tenemos que saber por qué nos pusieron en este cuerpo de pecado, hermano. Mire, cuando nosotros llegamos a Romanos 7, ahí en Romanos 7, Pablo nos habla de una persona que quería hacer el bien y no podía hacerlo.
sino que el mal que él aborrecía, eso resultaba haciéndolo. Y él llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, fíjense, porque a veces yo me pongo a imaginar o a pensar, ¿no?, en todos estos asuntos y digo, ¿y por qué Dios, cuando creemos y cuando somos bautizados, por qué no nos quita de una vez el pecado? Sería más fácil. Porque nuestra carne, en nuestro cuerpo están los deseos. La Biblia le llama concupiscencias, son los propios malos deseos. No es que uno va a aprender de ciertos lugares o de ciertas personas. Las cosas las tenemos nosotros, esos males los tenemos en nuestra carne. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué cuando creímos y fuimos bautizados, por qué no nos quitaste todas esas cosas y ya? Para no estarte ofendiendo, para no seguir pecando. Hermano, hay un propósito de Dios. Fíjense para qué es. Ahí mismo en el versículo de Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hay un propósito. El cuerpo nuestro es una trampa para que el pecado, para que la muerte, para que Satanás sean destruidos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha hecho realidad eso? No, al contrario. En vez de que Satanás caiga en la trampa, los que resultamos cayendo somos nosotros. Porque Satanás es astuto. Por eso cada vez que nosotros no entendemos esta realidad de la resurrección, de que ya fuimos resucitados, de que ya morimos juntamente con Cristo, Él nos engaña y nos lleva a que nosotros pequemos. Pero ya hubo uno que lo logró. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Satanás pensó, porque estando Jesús en la cruz, el pecado de todo el mundo cayó sobre Él. Y dijo Satanás, maté al Hijo de Dios, destruí y vencí. Pero no fue así, porque dice que el cuerpo de Jesús fue una trampa donde cayó el diablo, y ahí dice que Dios destruyó. Por eso esa vieja creación quedó en la cruz, y Él resucitó como una nueva creación. Y es lo que somos nosotros. Por eso tenemos que, porque a veces cuando pecamos es cuando nos sentimos muy mal y decimos, es que no lo quería hacerlo, pero lo hice. ¿Cuántos de ustedes cuando pecan, o cuando pecamos, más bien dicho, después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué lo hice? No debí de haberlo hecho. ¿No? Pero hermano, entonces ahorita vamos a llegar porque en nuestra carne está el pecado y hay una manera en que se vence, en que se destruye eso. Pero entendamos el propósito por el cual Dios nos puso en un cuerpo lleno de pecado, o un cuerpo de pecado, en una carne de pecado. ¿Por qué? Para destruir a su enemigo. Dice Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, porque Él como la cabeza, Jesús como cabeza ya lo destruyó, ya lo derrotó en la cruz. Pero falta, como el cuerpo, como iglesia, también tenemos que derrotar a Satanás. Entonces debemos saber que hay una manera que se destruye el diablo. ¿De qué manera Jesús destruyó al diablo en la cruz? Muriéndose. Entonces, ¿de qué manera nosotros, hermano, podemos destruir al diablo? También muriéndonos. Vamos a ver cómo es eso. La mayoría de los cristianos creen que morir, no, yo también lo he dicho. ¿Sabes cuándo es que tú dejas de pecar? Cuando te mueres físicamente. Pero si vives 80, 90, 100 años, imagínate. Y si es verdad, cuando una persona se muere, deja de pecar. Vaya usted a un cementerio, a un panteón,
Vaya a ver si los muertos ahí se pelean, si están tomando, si están haciendo cosas, maldades ahí. ¿Ha visto que en los cementerios hagan eso? ¿Por qué no lo hacen? Están muertos, ¿sí o no? ¿Quiénes son los que hacen maldades ahí? Los vivos, ¿sí o no? Entonces la única manera de que nosotros dejemos de pecar es muriéndonos, sí está bien, pero Dios no quiere eso. Hermano, lo que Él quiere es de que nosotros cada día nos muramos. Porque solamente el que muere puede decir que puede resucitar o puede vivir la vida en resurrección. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está hablando de que cada día nos muramos, negamos a este cuerpo, porque ahí tenemos las pasiones, los propios malos deseos los tenemos. Y todos los días se van a levantar. Ustedes, yo les estoy predicando la palabra, ¿no? Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo me ven ustedes a mí? ¿Ustedes creen que el hermano Lalo peca? ¿Ustedes creen que él de repente le sale la carne? Yo pensé que iba a decir, no, ¿cómo hermano? Si le vemos. No, sí, hermana. ¿Ah? Miren, el otro día veníamos manejando, ¿no? Y venía yo manejando y me iba a entrar ahí al incorporar a la avenida, pero venía otro carro que no me dejaba y empezó a pitar, ¿no? Yo no entiendo ese lenguaje, pero dice mi esposa, ¿te la rayó? No dijo eso, pero la otra ocasión me dijo. Y yo también me pitó, y yo también le empecé a pitar, ¿no? A sonar el claxon y tal. Y me decía mi esposa, ¿estás peleando? Dije, en vez de que me ayude, ¿no? No, le dije, no estoy peleando. Y pues él pitó, yo también. Imagínese, hermano. Imagínese, o sea, sale. ¿De qué manera puedo yo vencer eso que sale? Muriéndome. Como dice Pablo en Romanos 6, considerándonos muertos al pecado. Vuelvo a repetir, en el cementerio, los muertos que están enterrados ahí hacen maldades. ¿Ustedes qué creen? ¿Y qué cree usted que aquí están los muertos? Pero bien vivitos, ¿no? Porque peleamos. ¿Sí o no? Entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, nos muramos a todas esas pasiones, pero por algo que Él puso. No es una técnica esto que estamos hablando que digas, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No, sí puedes decirlo, pero no es así. Tienes que creerlo. Entonces es más efectivo. Por ejemplo, en el matrimonio. Pregunto nuevamente a ustedes, ¿ustedes creen que el hermano Lalo y Ale tienen problemas? Otra vez dije, no, hermano, ¿cómo? No, sí, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. ¿De qué manera podemos evitar todos esos problemas? Muriéndonos. Muriéndonos. Tampoco estoy diciendo que tu esposa te esté hablando y que ignores y que salgas de la casa y que no. No. Tienes que muchas veces echarte la culpa. Amén. ¿De qué manera se muere? Echándote la culpa. Echándote la culpa, ganas. ¿Qué ganas? ¿Cachetada? No. No, ganas de que, hermano, que eso no se haga un problema. ¿Sí? Pero si nosotros, hermano, no nos echamos la culpa, no es que tú, no es que yo, no, nunca decimos yo, ¿verdad? Es que tú. Pero es que tú, siempre, ¿no? Echando la culpa al uno al otro. ¿Cuál es el fin de esa discusión? Por eso hay situaciones difíciles. Pero ¿cuál es la forma que Dios está dando? Que ya nos morimos con Cristo y que resucitamos. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo ha visto usted en el cementerio, en el panteón, que los muertos pelean? ¿Quiénes son los que hacen
¿cómo se llama? Grafitis ahí, manchando todo y robándose los fierros ahí. Los vivos, los muertos, bien muertos. ¿Sí? Es lo que Dios quiere con nosotros. O sea, de esa manera, en vida, se vence al pecado. Amén. Debemos orar, hermano, para que Dios nos ayude a ver esto, lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, porque estamos en eso. Mira, la muerte de Cristo tiene cuidado de nuestros problemas objetivos al perdonar nuestros pecados. Pero la resurrección es para que una persona ya nunca más muera. Por eso tenemos que creer las palabras del Señor, que ya morimos, pero que también nos resucitó con Cristo. O sea que en la resurrección no es para que sigamos peleando eso. Entonces, ¿cuándo vieron a Jesús que después de resucitar anduvo peleando? O aún a Lázaro cuando lo resucitaron después de 4 días. Ustedes vieron que se agarró con sus hermanas de que las hermanas le ganaron la herencia. Porque así pasa, ¿no? Cuando en las familias, cuando se muere papá o mamá, no hay paz porque empiezan los hijos a pelearse por la herencia, ¿sí o no? Pero si se levantara, hubiera resurrección ahí, se levantaría papá o mamá y darle coscorrones a todos los hijos, ¿sí o no? Pero ya no pueden. ¿Me explico? Entonces, hermanos, queremos entender esto porque ¿para qué Dios nos resucitó? Vamos a ir a Hechos 13, 33 al 34. Tenemos que apreciar lo que es la resurrección de Cristo. Dice Hechos 13, 33 al 34. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Entonces está hablando de que el que resucita no es para morir más. Por eso el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la clase de vida que Dios nos ha dado, hermano. Y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, pues. Ahora, aún vamos a ir un poquito a ver más cómo va a ser la resurrección. Porque ya dijimos que la resurrección sí es un evento a futuro, pero también es una persona. Y esa persona te la dieron a ti para que lo vivamos. Pero vamos a ir a la resurrección que va a ser en el futuro. ¿Quiénes van a resucitar? Les pregunto a ustedes antes de ir al versículo. En la venida del Señor, ¿quiénes van a resucitar? ¿Los cristianos o los no cristianos? Vamos a ir a Hechos 24:15. Hechos 24:15, porque estamos refutando acerca de los que dicen que no hay resurrección. Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como injustos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Los cristianos. Diga, nosotros. ¿Quiénes son los injustos? Los inconversos. Pero ellos también van a resucitar. Pero cada uno en su debido orden. ¿De acuerdo? Porque dice Hebreos 9:27. También ese versículo nos ayuda y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Miren, hermanos, miren lo que es la ideología o el pensamiento de las personas que no son cristianas. Vamos a disfrutar, vamos a comer, a beber, al fin y al cabo vamos a morirnos y se acabó todo. ¿Será así? La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Para qué van a ser resucitados todas las personas, cristianos y no cristianos? Para un juicio, ¿ok? Ahora, tenemos que saber que ustedes han leído Mateo 25, donde dice que
cuando viene el rey y pone a los cabritos acá y a las ovejas acá. Y él dice, a los cabritos le dice, al lago de fuego, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Y a las ovejas les dice, entrad al reino preparado en la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Ok. Muchos cristianos, muchos maestros de la Biblia piensan que esto está hablando, que así va a ser el juicio cuando Cristo venga. Que las ovejas son los cristianos y los cabritos son los inconversos. Pero no, ese es otro juicio. El juicio de los cristianos ya fue. ¿Cómo así? Vamos a ver. Miren, la venida del Señor Jesucristo ya no viene a juzgar por nuestros pecados. Porque nuestros pecados ya fueron juzgados. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien, la venida del Señor para los cristianos no va a ser el mismo juicio con los inconversos. Mira, te lo voy a decir de una vez. A los inconversos, el juicio para ellos, o el asunto por el cual Dios los va a juzgar a los inconversos, es por no haber creído. Eso es el juicio para ellos. Pero para los cristianos, ya fuimos juzgados porque nosotros ya creímos. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya fuimos juzgados, ya creímos en eso. Entonces, hermano, por los pecados, Dios ya nos va a juzgar porque Él ya nos perdonó. Amén. No va a volver a juzgar a nosotros otra vez, porque entonces en vano resucitó Cristo. Amén. Pero dijimos que va a haber un juicio. A los cristianos, entonces, ¿de qué se nos va a juzgar? Por nuestros hechos, ok. Se nos va a juzgar porque dice la Biblia que va a haber un tribunal de Cristo en la venida de Cristo. Y ese tribunal no es para los inconversos. Ellos tienen otra clase de juicio. ¿Me explico? Entonces, a nosotros se nos va a juzgar por algo. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:12, ahí va a haber un juicio. ¿De qué creen ustedes que se le va a juzgar a las personas en 1 Corintios 15:12? Pónganlo para que lo lean. 15:12. 1 Corintios 15:12. Léanlo ustedes y me dicen, ¿de qué creen ustedes que se les va a juzgar a las personas aquí? ¿De qué? No ver, se les va a juzgar a esas personas, aquellos que dicen que no hay resurrección. ¿Sí o no? Ahora, ¿de qué se nos va a juzgar a nosotros cuando Cristo venga? De negar la efectividad de la resurrección, de no vivir esa vida en resurrección. Cuando venimos, hermano, a la iglesia, a la reunión con los hermanos, venimos por una vida en resurrección. Amén. Entonces, si nosotros no estamos ocupados en esta vida en resurrección, se nos va a juzgar, se nos va a demandar. Dios te va a decir en el tribunal de Cristo, no viviste, no te ocupaste en la vida que te di. Porque por los pecados ya creímos. De eso ya no, por gracias a Dios, porque ya fuimos juzgados en eso. En Cristo ya fuimos juzgados. Pero cuando Él venga, Él te va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con la vida que nos dio? Amén. Esa vida en resurrección. ¿Qué hicimos? Y por eso se nos va a juzgar a nosotros. ¿Qué hicimos con esos 70 u 80 años o esos 90 años que Dios nos dio? En el tribunal de Cristo ya no se nos va a juzgar para ir al lago de fuego, no. Porque eso es para los incrédulos, los inconversos.
El lago de fuego fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que lo rechazan. Pero si nosotros, los cristianos, no vivimos en resurrección en los 70, 80 años que Dios nos dio, va a haber un castigo también. Por eso Él viene a juzgar, pero el juicio va a ser diferente. El castigo, hermano, va a ser que vamos a ser echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes por 1000 años. Por eso Dios es tan bueno. Su misericordia es grande. ¿Por qué Él hace todo eso? Porque fuimos escogidos y predestinados. Si en esta vida, si en estos 70 o 80 años nosotros somos descuidados y somos cristianos, creímos, fuimos bautizados y todo eso, y gracias a Dios que arregló nuestro problema objetivo, nuestro problema externo. Pero si nosotros de ahí no nos ocupamos en esta vida, si somos personas descuidadas, ¿cuántos también se acuerdan en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas dice que no arreglaron aceite, no pusieron aceite juntamente sus lámparas con sus vasijas. Y dice que cuando vino el novio, se levantaron las 10, resucitaron las 10. Está hablando de los cristianos. Y dice que se dieron cuenta que no tenían aceite en su vasija, que es su alma. O sea, no se ocuparon en la vida que Dios les dio que vivieran. Hermano, por eso estamos aquí, hermanos, reunión. Hermanos, vámonos a la iglesia, vamos a la reunión. En esta mañana dije, vamos, hermanos. Ayer dije, vamos, mujeres. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Será que los quiero molestar a ustedes nada más? No, hermano, Dios me puso a mí a ayudarles a ustedes para que nosotros, hermano, nos ocupemos en esta vida. Porque, hermano, mira, va a haber pérdidas. Vamos a llorar. Por eso dice el lloro y el crujir de dientes. Hermano, tú te vas a... Si usted ahorita se está siendo obediente a lo que Dios nos está poniendo a hacer en esta iglesia, y usted vive en esta vida de iglesia, usted un día va a decir, me va a agradecer, me va a invitar una coca ya. Ah, bueno, no lo tomo. No va a haber nada ya, pero usted se va a acordar, va a decir, gracias, hermano. Gracias porque tanta insistencia de parte de usted de vivir la iglesia, de vivir la vida en resurrección, somos vencedores. Pero también usted se va a lamentar, va a llorar allá, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no fui obediente? Lo único que quería era que nos juntáramos como iglesia, que nos reuniéramos, que nos congregáramos para celebrarle fiesta a Dios, para escuchar su palabra, porque eso te va a llevar a vivir una vida en resurrección. No puedes vivir una vida en resurrección alejado de la vida de la iglesia. Necesitas al cuerpo, necesitas a los hermanos donde ellos, cada uno de nosotros nos impartimos vida. Andrés lo ha entendido. Andrés me ha dicho, hermano, ya quiero estar con ustedes. ¿Sí o no? Y bueno, yo le echaba la culpa a mi esposa, o más bien no le echaba la culpa, pero yo decía que cuando estaban todos los hermanos a mi esposa no le dolía nada, pero quiero decirle que a mí también me pasa lo mismo. Le dije a Aarón el otro día cuando fuimos a la velada de oraciones, tenía un malestar en mi cuerpo ahí estando en casa, pero fue la oración, ningún problema. Porque vengo con los hermanos, con el cuerpo, se me olvida que soy terrenal, se me olvida que soy terrestre. Porque en realidad somos ciudadanos celestiales. Porque Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que es la reunión? Mira, si tú vienes con fe, crees, hermano, tu día va a ser diferente. Tú vas a vencer todos los obstáculos que vengan. Porque no estoy diciendo que el venir a la reunión ya no vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Van a venir los problemas, pero tú vas a tener la salida. Y la salida es Cristo. Pero si no vienes, si no te reúnes, hermano, déjame decirte que no vas a ser vencedor. Si un hermano en esta iglesia no se reúne a orar, no va a ser un vencedor. De una vez se lo digo. Si un hermano en esta reunión, en esta iglesia, no se reúne a orar, no va a ser un vencedor. ¿Sí? Para que usted me diga, hermano, ¿por qué no nos dijo nada? Ya lo dije ahora. Y está grabado, hay que llevar ese
grabación, te vas a llevar tu computadora, hermano Aarón, para decirle allá, aquí está, el hermano sí lo dijo, tengo un testigo. ¿Sí? Por eso tenemos que orar. ¿Cuándo dije que vamos a reunirnos a orar? No se escucha mucho, se les olvidó ya. ¿Cuándo? ¿A qué horas? A las 7, ¿ok? Entonces, porque si nos reunimos a orar, nos reunimos como iglesia, vivimos una vida en resurrección, vamos a ser vencedores. Por eso digo, ¿cómo vas a vencer los problemas? Mira, hermano, la ideología que viene. Mira, estaba diciendo a mi esposa, mira, lo que hace el diablo, él usa a personas gigantes para hacer corromper a las familias. Hay un jugador, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el fútbol, pero sí les gusta la música. A una mujer, una cantante que se llama Shakira. Ella se casó con un futbolista y se divorciaron hace poquito. ¿Y saben qué es lo que están sacando la gente de esos? Que él se divorció de su esposa porque se fue con otra. Pero resulta que esta otra no es otra, sino que es otro. ¿Cuántos han visto esa noticia? Bueno, si no al rato se los comparto ahí en internet, en WhatsApp. Ustedes dirán, no, yo no veo, está bien, no ves tú. Pero ¿cuánta gente está viendo eso? ¿Cuánta gente está siguiendo a esa cantante que es famosa? ¿Cuánta gente está siguiendo a este jugador? ¿Y qué está influenciando en las personas? Claro que sí, claro que sí. Ahorita ya no es de que se salgan de closet, ellos dicen, así soy. Que no hay gente que dice, es que soy un árbol. Hay gente que dice, es que estoy descubriendo mi identidad y soy, ¿qué? Un caballo. Hay gente que dice, soy un perro. Imagínense, hermano, ¿cómo vamos a hacer frente a eso si no nos reunimos como iglesia? Muchos de ustedes han dicho, hermano, oremos por mis hijos. Estamos como la Llorona, hermano, ay, mis hijos. Pero ¿cómo podemos, hermano, hacer frente a todo eso? Reuniéndonos como iglesia, viviendo la vida en resurrección. Por eso no hay que bajar la guardia. Tenemos que seguir intercediendo. Mira, todos los domingos, todos los miércoles, estamos tomando un tiempo para orar. Una iglesia que no ora, blanco fácil de Satanás. Por eso necesitamos redoblar esfuerzos y seguir y vivir la vida de la iglesia, vivir la vida en resurrección. Amén. Quiero que el Señor, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué hacía Él en esos 3 años y medio de ministerio? ¿Qué creen ustedes que hacía? Oraba y predicaba. Oraba y predicaba. O hacía más milagros. Hacía muy pocos milagros. Él más oraba y predicaba. Dice que se pasaba noches enteras orando. Esa es la vida en resurrección. Amén. Entonces, que Dios no nos diga, no viviste esa vida en resurrección. Cuando su venida, cuando nos juzgue, que no nos diga, como le dijo ahí dice en Mateo 25 que se le cerró la puerta a las vírgenes insensatas. ¿Por qué se le cerró la puerta y no entraron a las bodas? ¿Por qué? Porque ellas no se ocuparon en su vasija. Si eran cristianas, porque recibieron aceite en su lámpara, pero no se ocuparon en comprar aceite para su vasija, que es el alma. Hermano, aquí Dios transforma nuestras almas. Aquí Dios trata con nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer frente a los serios problemas que vienen a las parejas? Ahorita, hermano, ya la gente dice, mejor no hay que casarnos, vivir en unión libre. Y eso es lo que estaba pasando con la mujer samaritana. Ella había tenido 5 matrimonios y con el que vivía ya no. Es lo mismo que se está repitiendo hoy día. Y la gente ya no tiene temor. ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Reunirte como iglesia, orando, escuchando la palabra de Dios. Eso, hermano, nos va a fortalecer para hacer frente a todo lo que venga. Amén. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Seguir ignorando, seguir que no hay resurrección, como los de 1 Corintios 15:12?
A lo mejor no lo decimos, pero negamos con nuestros hechos. Mira, hermanos que me dicen a mí que son de esa reunión, dicen, hermano, yo no voy a ir a la reunión, pero estoy con ustedes en Facebook. Y ya les dije muchas veces, la reunión de Facebook es para los que están muy lejos, que no pueden venir. La reunión de Facebook es para los que están enfermos y no pueden venir. ¿Sí? Pero si tú, nada más porque dices no quiero ir, no vienes, quiero decir que no es lo mismo estar en Facebook que estar aquí. No es lo mismo. En Facebook muchos, me cuento yo, nos quedamos dormidos. Está la prédica, está el hermano ahí predicando y mejor voy al baño. Voy a comerme algo. Me voy a acostar para escucharlo más a gusto. Te quedas dormido. Pero aquí por lo menos yo te despierto, ¿sí o no? Les grito fuerte y los despierto a ustedes. ¿Sí? Amén. Amén. Oh Señor. Vamos a leer nada más Romanos 5:10 y termino. Romanos 5:10. ¿Lo tienen? Dice Romanos 5:10. Leamos todos juntos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta que hay mucho más? No es suficiente ser reconciliados. No es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos el mucho más. ¿Qué es el mucho más aquí? La vida en resurrección. No te conformes, hermano, con que ya creíste, fuiste bautizado. Hay mucho más. Por eso la carga que tenemos con los que se bautizaron el domingo pasado es de que no descuiden su vida cristiana. Que no tomen la costumbre de los que ya tienen años. Muchos de los que ya tenemos años, tenemos una mala costumbre de no reunirnos. Eso es ser mañoso. Eso es una mala maña, mala costumbre. Tenemos que tener la buena costumbre de reunirnos todos los días. Bueno, los días que hay reunión. Acuérdate, te dije, son 8 horas los que se está poniendo en esta iglesia. 8 horas a la semana. De los 168, aquí en esta iglesia estamos reuniéndonos 8 horas. ¿Sí? 8 horas. Y Dios te da 160, ¿verdad? Para que tú comas, vivas, trabajes, hagas otras cosas. Pero no se te olvide que también eres cristiano ahí. Pero como iglesia son 8 horas. ¿Sí? ¿Cuánto? Dice mi esposa, ya nos restó 3. Yo era dadivoso, les dije que eran 8. Dice que ya son 5. Porque los 3 son cada mes, es cierto. Entonces son 5 horas. Imagínate, hermano. De esas 5 horas, si no vienes, por lo menos dice la Biblia que el que en lo poco es fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. ¿Cuántos anhelan el reino de 1000 años aquí? Pero esas 5 horas, ¿por qué no lo anhelas? Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si aquí Dios nada más, como iglesia nos pone 1 hora, séle fiel a esa hora. Pero ya te dije cuántas horas son. 5. Son 5. Séle fiel. ¿Sí? Por ejemplo, los martes, yo sé que muchos no pueden venir temprano. Pero ¿qué tal el lunes? Estamos orando por Zoom. A las 8 estamos orando. Métete. Es que no tengo Zoom, hermano, y ni puedo el martes. Bueno, vente el 28, pues. ¿Sí vas a venir el 28? Mira, 3 nada más van a venir. Bueno, somos 5. Mucho más, hermano. Seremos salvos por su vida. Esa es la vida en resurrección. Ya fuimos salvos, pero Dios nos está salvando todo el tiempo. A una salvación constante, y es por la vida en resurrección. Dices, se levantan las pasiones, tú crees que estás muerto. Pero también estás vivo para vivir una vida en resurrección. Amén.
Póngase de pie, por favor. La resurrección es bien importante. Hermanos, no descuidemos nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor cuando venga, Él diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos anhelan escuchar esas palabras? Y que no nos diga, echadle, y al siervo inútil, ¿me estás oyendo? Echadlo a las tinieblas de afuera. ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? Va a haber lloro. Hoy no quieres llorar, vas a llorar allá. Mejor ahorita. Ven con nosotros, reúnete, no te alejes de la vida de la iglesia, porque aquí podemos juntos experimentar esa vida en resurrección. Amén. Por lo menos aquí yo te despierto. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Perdónanos Padre Santo porque no hemos dado importancia en cuanto a que tú moriste y resucitaste. O quizá hemos valorado, Señor, que en la cruz tú moriste, Señor, y nos perdonaste nuestros pecados. Pero hemos descuidado o hemos ignorado que tú resucitaste. Pero tú resucitaste, Señor, también para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Señor, pero aún nos lleva, Señor, que tu resurrección aún destruye la vida de pecado que llevábamos antes. Porque tú dices, Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Señor, la vida de resurrección destruye al diablo, destruye al pecado, destruye a la muerte. Ayúdanos, Señor, a vivir, a que recordar todo el tiempo que ya fuimos resucitados con Cristo. Tú ya nos resucitaste, Señor, para vivir una vida nueva, una vida celestial. Oh, perdónanos, Padre, porque Señor, usamos más tiempo, más horas de nuestro tiempo, Señor, para vivir en lo terrenal y no en lo celestial. Gracias, Señor, por mis hermanos que pudieron venir hoy. Y los que no pudieron venir, Señor, ayúdalos, por favor. Ten misericordia de ellos. Y que ellos vean la importancia de vivir una vida de resurrección en el cuerpo de Cristo. Gracias, gracias Dios, porque tú eres bueno. Ayúdanos a perseverar, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a entregar lugar a nuestro hermano Juanito.